Esta pregunta es para destacar cómo es el diagnóstico de lupus. El diagnóstico de lupus es por la suma de una serie de criterios clínicos, analíticos e inmunológicos. He intentado esquematizar los síntomas y los criterios del lupus para poder así hacer un breve repaso de las manifestaciones de esta patología. Las manifestaciones cutáneas que se consideran criterio diagnóstico son la fotosensibilidad, el eritema malar, que es la manifestación cutánea más frecuente del lupus, las úlceras orales y nasofaringeas, que son no dolorosas, y que os recuerdo que en la reumatología hay en 3 enfermedades donde nos van a aparecer úlceras orales, que son el lupus, el síndrome de Reiter y la enfermedad de Besser. En el lupus y en el síndrome de Reiter, las úlceras orales son no dolorosas y en la enfermedad de Besser las úlceras son dolorosas. El lupus discoide es la manifestación crónica del lupus cutáneo y se considera criterio diagnóstico, aunque debo de resaltar que rara vez el lupus discoide desarrolla un lupus sistémico. A nivel del sistema nervioso central, los criterios que se consideran diagnósticos son la convulsión y la psicosis, pero quiero subrayar que ante un paciente con lupus que esté en tratamiento con corticoides, antes de pensar en una psicosis lúpica, debemos de pensar en una psicosis asociada al tratamiento esteroideo, y es una de las pocas indicaciones en donde se debería de retirar de forma brusca los esteroides. A nivel hematológico, se considera criterio diagnóstico la anemia hemolítica. Cuidado, lo más frecuente en el lupus es la anemia normocrómica y normocítica, típica de los trastornos crónicos, pero eso no se considera criterio diagnóstico, sino la anemia hemolítica. La leucopenia, por debajo de 4.000 células por debajo de 4.000 por microlitro, la linfopenia por debajo de 1.500 y la trombopenia por debajo de 100.000 se consideran criterio diagnóstico. Cuidado, si mi paciente tiene leucopenia y linfopenia, tiene solo un criterio diagnóstico y no 2. Los criterios inmunológicos son la positividad de los anti-SM, que son los anticuerpos más específicos del lupus y que aparecen en el 30% de los casos, la positividad de los anti-DNA-DS o anti-DNA nativo, que aparecen en un 70% de los casos y que se asocian a actividad lúpica, y la serología falsamente positiva de la sífilis, es decir, el VDRL positivo. Los ANA aparecen en el 90% de los casos y se considera también un criterio diagnóstico. Y he dejado para el final la afectación renal del lupus, porque es lo que marca el pronóstico del paciente con lupus. Realmente, si hiciéramos una histología, un estudio histológico o autopsias a todos los pacientes que mueren con lupus, encontraríamos alteraciones histológicas en el riñón casi en el 100% de los pacientes, pero sin embargo la clínica solamente aparece en la mitad de los casos. Las formas de afectación renal en el lupus son: uno, que casi es utópico, que sería el riñón normal; 2, la glomerulonefritis mesangial, que es asintomática, sin alteración de la función renal; 3, la glomerulonefritis proliferativa focal y segmentaria, en donde se aprecian ya cambios en el sedimento urinario, como son cilindros celulares y proteinuria. Se considera criterio una proteinuria mayor de 500 miligramos al día. Los cilindros celulares también se consideran criterio diagnóstico. 4,
la glomerulonefritis proliferativa difusa, en donde, además de los cambios en el sedimento, es decir, cilindros celulares, proteinuria, el paciente obtiene ya una disminución del aclaramiento de creatinina. La glomerulonefritis proliferativa focal y segmentaria y la glomerulonefritis proliferativa difusa son de mal pronóstico porque pueden desarrollar una glomerulonefritis rápidamente progresiva que desemboca en un fallo renal agudo y acabar nuestro paciente en hemodiálisis o diálisis peritoneal. Otra forma de afectación renal en el lupus es la glomerulonefritis membranosa, que se expresa como un síndrome nefrótico, es decir, una proteinuria mayor de 3 gramos al día y generalmente una conservación del aclaramiento de la creatinina. Y por último, la esclerosis renal, que se caracteriza en la biopsia con una atrofia tubular, una esclerosis o fibrosis glomerular y del parénquima, en donde ya el tratamiento no tiene ningún efecto y las únicas medidas serían el trasplante renal o las formas paliativas de la diálisis o hemodiálisis peritoneal.